Hoy vamos a retomar desde donde dejamos la parte de teoría. Ya terminamos los flujos circulares de ingreso y ahora vamos a pasar a hablar de indicadores macroeconómicos. Hoy vamos a ver tres indicadores que son los tres que tienen que saber para su ingreso en la facultad. De igual manera, sobre todo los chicos que se han incorporado más tarde, chicos que no están con nosotros desde el principio del cursado, pueden seguir consultando sobre los temas anteriores de economía. Y en el caso de que quieran ver o tengan dudas sobre el flujo circular del ingreso, tanto con gobierno o sin gobierno, que fue el primero que vimos, pueden consultarlo. Aprovechen estas horas de consulta, las 2 horas de los jueves, ¿sí? En el turno tarde siempre les recuerdo de 5 a 7 y del turno noche de 7 a 9. Ahora empecemos con estos indicadores macroeconómicos, recordando qué era la macroeconomía. La macroeconomía es una forma de ver la economía y donde vamos a ver variables que ven a la economía siempre su conjunto. A diferencia de la microeconomía, que veíamos las unidades económicas por separado, distintos mercados donde veíamos la demanda y la oferta. La demanda y la oferta de auto, la demanda y la oferta de pan, la demanda y la oferta de algún electrodoméstico. Ahora vamos a ver la demanda y la oferta de todos los bienes en su conjunto. ¿Y cómo se analiza? Se ve no por separado, no de forma individual, sino que se ve de forma global, ¿sí? Por eso son indicadores macroeconómicos. Ya viendo esta introducción, vamos a ver tres indicadores, que son crecimiento, inflación y desempleo. Vamos a comenzar con el crecimiento. Cada indicador va a tener una variable y cada indicador va a tener una fórmula. ¿Sí? Es bastante sencilla las fórmulas, pero tienen que saber qué datos usar. Acá la trampa o la dificultad no va a estar en la fórmula, porque son tres fórmulas fáciles de aprender. Acá la dificultad o el concepto que tienen que saber manejar es qué datos usar para colocarlos en esta fórmula. Voy a apagar un poco la cámara y seguimos en la hoja de la teoría. Yo le he sacado una foto a su mismo cuadernillo. En este indicador que es el crecimiento, vamos a ver la variable del PBI. ¿Y qué es el PBI, el Producto Bruto Interno? Dice el cuadernillo, mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales que se producen en un país en un año dado. Primero que nada está la distinción o el parámetro temporal, que es el PBI, se ve por año. Generalmente es por año. Puede tomarse valores en menor tiempo, pero generalmente lo van a tomar por año calendario. Esto que dice que mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales. Quiere decir que el PBI va a medir, va a trabajar o es el resultado de cuánto se produce por año. ¿Cuál es el valor de la producción? A nivel nacional, si estamos viendo un PBI nacional, a nivel provincial también se puede calcular. Pero necesitamos saber cuánto vale lo que se produjo en un año. Cuánto valen los bienes, cuánto es el servicio. Son variables macro, ¿sí? Y nosotros lo vamos a ver de forma muy resumida. Pero tienen que saber que para el cálculo del PBI existen fórmulas para poder ver cuánto es lo que se produjo y qué valor tiene, ¿sí?
a un momento dado. Entonces yo lo que voy a hacer, otra aclaración, es que existe un PBI real y un PBI nominal. El PBI real se utiliza la producción de un año base. ¿Y qué es el año base? El año que vamos a comparar, ¿sí? Se toma un año base para poder calcular el crecimiento que hubo de un año a otro o de un lapso de tiempo a otro. Entonces, el PBI real va a estar dado por los precios de ese año base y la producción o las cantidades de ese año base. El PBI nominal va a ser el cálculo con las cantidades de producción de bienes y servicios de ese año que se está analizando, pero con los precios, los valores monetarios del año base. Eso es muy importante que lo entiendan, la distinción entre PBI real y PBI nominal. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Pero esta distinción se hace para poder ver y calcular también la inflación. Porque cuando nosotros comparemos los PBI, ¿sí? Vamos a calcular crecimiento, pero siempre vamos a calcular un crecimiento en términos reales si los PBI son reales. Vamos a calcular un crecimiento en términos nominales si comparamos PBI nominales. Acá ahora les voy a mostrar cómo es la fórmula de crecimiento, en donde van a tener que dice el cuadernillo, el crecimiento es un proceso sostenido a lo largo del tiempo en los cuales los niveles de actividad económica aumentan constantemente. Eso para que lo estudien por definición. Pero en sí, el PBI es cuánto aumenta en forma de porcentaje, ¿sí? En forma proporcional. Y para eso van a tener que utilizar esta fórmula que está en el cuadernillo, que yo se lo estoy marcando acá, que está en recuadro. La tasa de crecimiento, y en este caso va a ser una tasa de crecimiento real, porque comparamos dos PBI reales. ¿Cuál va a ser la tasa de crecimiento real? Cuando comparemos el PBI del año 1, ¿sí? Menos el PBI del año 0. Sacan esa cuenta, lo dividen por el PBI del año 0 y al resultado lo multiplican por 100. Ese valor va a ser la tasa de crecimiento en términos de porcentaje. Entonces, ya les va a dar en términos porcentuales cuando lo multipliquen por 100. Por ejemplo, si el PBI real del año 1 es 110 menos el PBI del año 0 es 100, me va a dar 10. Esta resta dividido 100 me va a dar 0,1. ¿Sí? Me va a dar 0,1. Por 100 me va a dar 10. Y esa va a ser la tasa de crecimiento real. Un 10%. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo numérico también. Pero tienen que entender dos o tres cosas fundamentales de la ecuación, de la fórmula. En primer lugar, que se deben comparar PBI reales. Acá no puede haber un PBI nominal, porque el resultado no va a ser en términos reales. Segunda cosa que tienen que tener en claro es que el resultado ya es el porcentaje. Si lo multiplican por 100, ya nos va a dar la tasa de crecimiento en términos porcentuales. Es muy importante eso. Y después, lo otro que tienen que tener en cuenta es que primero se coloca el PBI del año que estoy analizando. Por ejemplo, si tomamos como año base el 2010 y yo quisiera calcular cuánto fue la tasa de crecimiento hasta el 2020,
yo debería colocar en este lugar la del 2020, porque estoy calculando la tasa de crecimiento al año 2020. Menos, acá coloco el PBI del año base, el PBI real del año base, sería 2010. Y dividido el PBI del año 2010. Esto es muy importante que lo calculen y que lo identifiquen en términos de año. El año que estoy analizando menos el año base sobre el año base. Y luego lo multiplican por 100. Eso es muy importante. Puede ser que calculen la tasa de crecimiento de un año, ¿sí? Entonces van a tener, por ejemplo, 2010 menos 2019 sobre 2019 por 100. O pueden calcularlo en términos de más años, como les explicaba recién. En términos de 10 años, bueno, entonces será PBI 2010 menos PBI 2020 menos PBI 2010 sobre PBI 2010. Entonces ahí van a calcular el crecimiento, ¿sí? Ahí van a calcular el crecimiento en términos de 10 años, ¿sí? Por un lapso de tiempo mayor a un año. Vamos a un caso práctico que yo les preparé en este Excel, ¿sí? En este Excel ustedes van a tener un país que produce solamente bienes X. Lo vamos a simplificar. Solamente produce un solo tipo de bien, que es el bien X. El PBI del año 0 es 5. ¿Sí? Las unidades producidas en el año 0 son 5. El precio de esas unidades es 50 pesos cada una. ¿Cuánto es el PBI del año 0, del año base? 250. Ahí, con este número ya calcularon el PBI, el valor monetario de lo producido en ese año, de los bienes y servicios, en este caso un solo bien. ¿Cómo se calcula? La cantidad producida por el precio de esas unidades. Te da un PBI del año 0, 250. Si yo quisiera pasar al año 1, digamos que se produjeron 7 unidades. Y el precio de esas 7 unidades, de cada una de esas 7 unidades, 55. Si yo multiplico 7 por 55, me da 385 pesos. Ese es el PBI del año 1. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo distingo el PBI del año 1 real y en términos nominales? Si utilizo, y esto lo tienen que anotar, los precios del año que estoy analizando, del año 1, es el PBI nominal del año 1. ¿Sí? Entonces, 7, que son las cantidades de unidades, por 55, que es el valor monetario del año 1, me da 385, que es el PBI nominal del año 1. ¿Sí? Ya lo saco en términos nominales. Pero eso, si yo comparase 250 con 385, me da que aumentó el PBI, pero no solamente está incluido el aumento o el crecimiento de la producción, sino que también está incluido en esa comparación la inflación que hubo. Entonces, ¿cómo yo saco en términos reales el crecimiento? En términos reales, yo tengo que, vuelvo a la fórmula. Para sacar la tasa de crecimiento en términos reales, debo comparar PBI real del año 1 versus PBI real del año 0. Siempre en términos reales el PBI. Vuelvo a la fórmula. ¿Cómo saco el PBI real del año 1? Las unidades producidas son las mismas, ¿sí? Son 7 unidades en el año 1. Para calcular el PBI real utilizo las mismas cantidades de unidades. Ahora, el precio que voy a utilizar es el precio del año 0, del año base, del año que estoy comparando. Y ahí me da
como resultado 350, es decir, 7 por 50, 350. Ahora sí, teniendo estos dos, que son los PBI reales de cada año, sí puedo sacar la tasa de crecimiento real. ¿Y cómo lo voy a calcular? Primero, tomo el PBI del año 1 y le resto el PBI del año 0, 100. Luego a ese número lo divido por el PBI del año 0, del año base, 0,4. Y a ese número lo multiplico por 100. Hubo un 40%, ¿sí? Ahí ya me lo calculo mal. Hubo un 40% de crecimiento en términos nominales, en términos reales, perdón. Ese número que es 40% me da la pauta de que hubo un aumento, que hubo un crecimiento. Ya aplicando la fórmula me da un 40% de aumento. A ustedes les pueden dar ejercicios para calcular el PBI, como hemos hecho acá, o ya les pueden dar el PBI y ustedes tienen que, de acuerdo a la pregunta, saber qué PBI usar o cómo armar la ecuación, cómo armar la fórmula. Pueden haber cualquiera de esos dos casos, entonces tienen que saber cómo calcular el PBI de cada año, saber conceptualmente cómo se forma el PBI real y cómo se forma el PBI nominal, y además saber cómo se forma la fórmula y qué es lo que me están pidiendo. Les pueden dar un listado de PBI del año 2015 hasta el año 2019 y ustedes, de acuerdo a las preguntas que le hagan, saber cómo armar la fórmula. Entonces, deben entender conceptualmente, deben entender y saber la fórmula y después saber cómo se completa para poder calcular. Si tienen dudas de este tipo de ejercicios, vamos a hacer los ejercicios en la próxima clase del cuadernillo y también yo les voy a dar ejercicios nuevos para que puedan practicar la tasa de crecimiento en términos reales o en términos nominales. Ahora hay una pregunta que siempre me realizan. Si yo estoy en el año 0, ¿cuál es el PBI real? Ya lo calculamos, 250. Ahora, ¿cuál es el PBI nominal del año 0? En el año base, el PBI real es igual al PBI nominal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente es el año base, es el año que estoy utilizando como base. ¿Cómo determino cuál es el año base? Se los van a dar en la consigna. A ustedes eso es lo que les interesa para poder rendir. Y si no, les van a indicar cuál es el año base. Después, en términos o en análisis económicos, digamos, de país, se utilizan los años base por algún concepto o político, ¿sí? O económico, un año de estabilidad. Acá en Argentina es difícil encontrar un año de estabilidad, pero se determinan años base por otras circunstancias. Y sobre ese análisis, sobre ese año base, luego se calcula el crecimiento u otras variables que se desprenden del PBI. Entonces, repasando, lo que tienen que saber es cómo se calcula el PBI, la diferencia entre PBI real y nominal, y esta fórmula, la tasa de crecimiento, donde el PBI real del año 1 menos el del año 0 sobre el año 0 por 100 ya nos da el porcentaje que creció la producción o que creció el PBI en el país. ¿Sí? Pasemos a otro indicador, la inflación. Como les decía, en la inflación
es la suba del índice general de precios o la suba sostenida del índice de precios, ¿sí?, a lo largo de un tiempo determinado. Dice acá, los índices más utilizados para el cálculo de la inflación son el índice de precio al consumidor, el índice de precio al por mayor, el IPM, o el deflactor del PBI. Nosotros vamos a utilizar solamente el índice del precio al consumidor. Es el que más lo representa y es el más fácil también de calcular. En este caso, y a diferencia del crecimiento, nosotros no vamos a calcular el índice del precio al consumidor. Ya nos los van a dar. Nos van a dar como dato cuáles son el índice de precio al consumidor de un año y del otro para poder calcular la tasa de inflación. Entonces, la inflación es, dice el cuadernillo, el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía. Es importante identificar que la inflación es una suba de precios de manera continua, ¿sí? Por eso hay inflación. En otros países existe inflación, años de deflación, procesos inversos. En Argentina se viene dando una continuidad de inflación en donde siempre los precios tienden a aumentar, ¿sí? Puede haber años donde hubo mayor porcentaje de inflación y otros años en menor cantidad, pero siempre hubo la tendencia de un aumento continuo y sostenido de los precios de los bienes y servicios. Entonces, ¿cómo se calcula el índice del precio al consumidor? No interesa para esta materia, para esta altura. Los que sigan economía sí lo van a poder calcular. En las otras materias, por lo menos en contabilidad, estoy seguro que no se los piden cómo se calcula y creo que en administración probablemente tampoco. Lo más importante de esta tasa de inflación es que se calcula prácticamente igual que la tasa de crecimiento, pero con otro indicador. ¿Por qué prácticamente igual? Porque se calcula con el índice del precio al consumidor del año 1 menos el índice del precio del consumidor del año 0 dividido el del año 0 por 100. ¿Qué tiene similitud con la tasa de crecimiento? Que también es un porcentaje. La tasa de inflación también da un resultado en términos porcentuales. Y se calcula de la manera que dijimos, siempre tomando un año base, que se los tienen que decir, cuál es el año base y cuál es el año bajo análisis. Siempre el año bajo análisis va al principio. Se le resta el año base y se lo divide por el año base. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un lapso de tiempo de 2002 y les piden calculen la inflación desde el año 2012 a 2014, 2014 es el año bajo análisis y 2012 es el año considerado como base. Entonces van a tener que hacer el índice de precio al consumidor de 2014 menos el de 2012 sobre el índice del precio al consumidor del año 2012 por 100. Siempre recuerden multiplicarlo por 100 para que ya les dé como resultado en términos porcentuales. Esto es lo que tienen que saber, solamente esto es lo que tienen que saber del indicador de inflación. Ahora pasemos por último al indicador de desempleo. Y para el indicador de desempleo, que es otro indicador de macroeconómico, tenemos que dividir a la población total. Debemos subclasificar a la población total. Y este esquema, que parece al principio un poco complejo, luego ya se van a amigar con los conceptos que vamos a ver y es algo que suelen tomar, ¿sí? Es algo que suelen tomar, así que lo tienen que tener bien en claro a este
a este gráfico, ¿sí? ¿Qué vamos a ver acá? En primera instancia tenemos la población total. La población total son todos los habitantes dentro del país. La población total se divide en primera instancia por la población económica activa, denominada PEA, y la población inactiva, que se simboliza con la P y una I. Entonces, en primer lugar, sacar de toda la población total o dejar fuera de análisis, la población inactiva, dice el cuadernillo, es la que realiza solo funciones de consumo. Son aquellos que no trabajan ni están buscando trabajo. Son aquellos que no pueden trabajar, no pueden aportar al país, porque o ya lo hicieron o están en otra etapa de su vida. La población inactiva se considera a los jubilados o retirados, a los estudiantes, amas de casa, personas que no trabajan y aunque pueden no buscan empleo. Estos generalmente, y se los digo, lo preguntan siempre en los verdaderos y falsos. Si dentro de la población inactiva están los que no trabajan, pero la condición fundamental es personas que no trabajan y a su vez que, aunque puedan trabajar, no buscan empleo, son inactivos. Y otros dentro de la población inactiva son los incapacitados para trabajar. Esta enumeración siempre tienen que saberla, es algo que lo preguntan. ¿Cuál es la población inactiva? Jubilados, estudiantes, amas de casa, aquellos que no trabajan y que pudiendo no están buscando, y los incapacitados para trabajar. Este grupo de personas, que es la población inactiva, lo vamos a separar de la población total. Pasamos ahora sí a la población activa, económica activa, y son aquellos que producen o pueden llegar a producir. Y dentro de esta PEA existe una nueva clasificación, que son los ocupados y los desocupados. Los desocupados son aquellos que reúnen condiciones de edad, capacidad física y mental para realizar el trabajo remunerado y no lo encuentran. Y yo lo simplifico con estas palabras. Los desocupados son aquellos que no tienen trabajo, pueden trabajar, pero están buscando trabajo y no lo encuentran, ¿sí? Diferente de esta población inactiva, que son aquellos que pueden trabajar, no tienen trabajo, pero pueden trabajar y no lo están buscando. ¿Cómo caigo si no tengo trabajo en desocupados o en población inactiva? Si los estoy buscando o no. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, los desocupados no tienen ese trabajo, pueden trabajar, y lo están buscando de forma activa. Esa es la gran diferencia. Y es muy importante porque cuando veamos la fórmula para calcular la tasa de desempleo, es esta cantidad de personas, esta condición, la que los hace estar en los desocupados. Hoy comúnmente, o antes de que vean esto, ustedes dicen desocupados son los que no trabajan. No. Desocupados son los que, pudiendo trabajar, están buscando de forma activa y no lo encuentran. Y luego pasamos a los ocupados. Y los ocupados se pueden distinguir en dos etapas, en dos subclasificaciones, que son los ocupados en sentido estricto, es decir, tienen un trabajo remunerado, dice el cuadernillo, aunque se hallen de baja por enfermedad. Pueden estar de licencia, pero dentro de los ocupados en sentido estricto son los que cumplen la normal cantidad de horas y es un trabajo formal, ¿sí? Generalmente son trabajos formales. Y los subocupados, dice el cuadernillo, realizan un trabajo remunerado pero durante un tiempo inferior a lo normal. Y en estos
subocupados se encuentran las medias jornadas, ¿sí? O aquellas pasantías de trabajo que, si bien están contratados, no cumplen las condiciones normales de trabajo, el tiempo y la remuneración normal. No quiero entrar mucho en la discusión de si es un trabajo formal o no formal, llamémoslo o diferenciemos estos ocupados en sentido estricto de los subocupados, diferenciándolos por la cantidad de horas trabajadas, ¿sí? Entonces, en sentido estricto cumplen una normal jornada laboral. Aquellos subocupados son los que trabajan, ¿sí? Pero en un tiempo inferior a lo normal. Luego de haber clasificado y distinguido estas distintas partes o segmentos de la población total, porque es de toda la población total, se pueden subclasificar. Este gráfico y este esquema lo deben saber. Pasemos ahora sí al indicador propiamente dicho. Una vez distinguido cuáles son los desocupados, vamos a calcular la tasa de desempleo, que también es un porcentaje, también da como resultado un valor en términos porcentuales, y se calcula de la siguiente manera. Estos desocupados dividido la población económica activa. No es, o sea, es en términos porcentuales, ¿qué proporción de la PEA es desocupado? Así se puede leer la tasa de desocupación. Es los desocupados dividido la PEA por 100 para que el resultado sea en términos porcentuales. Entonces, una vez diferenciados estos desocupados, los debemos dividir por la PEA. Errores que generalmente o comúnmente ocurren, dividimos los desocupados sobre la población total. Está mal, es sobre la PEA. ¿Cómo pueden plantear ejercicios de este estilo? Dándoles valores de población total, valores de PEA, valores de ocupados, desocupados, inactivos, que les digan cuántas personas en un país existen de estos tipos de poblaciones. Y ustedes tienen que saber identificar que los desocupados sobre la PEA por 100 me da la tasa de desempleo. Este indicador generalmente como consejo lo toman de forma teórica. Puede haber una parte práctica, la fórmula es bastante sencilla, pero generalmente les toman algún verdadero y falso, algún marcar con cruz o simplemente que realicen este esquema o que definan cuáles son los desocupados o que les digan cuáles pueden ser población inactiva. Son las típicas preguntas que le pueden dar. Como definición dice, el desempleo afecta a aquellas personas de la población activa que reuniendo las condiciones de edad y capacidad física y mental para realizar un trabajo remunerado, buscan y no lo encuentran. ¿Sí? Entonces, esos desocupados son los que pueden trabajar, están buscando activamente su trabajo y no lo encuentran. Por eso son desocupados. Hasta acá llegamos con la clase de economía del día de hoy. Aprovechen el horario de consulta, sáquense todas las dudas que tengan sobre este tema y nos vemos el jueves que viene con las próximas clases de economía y administración.